bendición para todos ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema súper importante porque vamos a estar hablando acerca de lo que hay detrás de las enfermedades y el dolor. Generalmente las emociones que sentimos se reflejan a través de alguna sintomatología como algún dolor, por ejemplo, sentimos dolores en la espalda, puede significar algún dolor acá en el cuello, o ciertas enfermedades, que es cuando se puede ir volviendo más crónica, que podemos estar enfrentando con algún tipo de emoción, pero para ello vamos a dejar que sea el especialista, Lenín Torres, quien es psicoterapeuta, además conferencista, especialista en este tema, quien nos va a hablar y a desarrollar este tema y por supuesto ayudarnos a entender un poco acerca de lo que hay detrás de esas enfermedades y del dolor. Bienvenido, Lenín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar con todas las personas en este momento para que todos podamos entender un poco acerca de este tema y su importancia, la importancia de poder controlar esas emociones. Por supuesto, qué mejor manera que vivir a plenitud, que vivir sin enfermedades, que vivir sin dolores. Eso sería fantástico. Lenín, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Andrea, de verdad que excelente. Gracias por la invitación y gracias a tu maravilloso público. Bueno, que estamos esta tarde para compartir este tema que realmente tú sabes que me apasiona, que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo, que vengo investigando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que 25 años que tengo de experiencia, estoy conectado con este tema, un tema que me fascina y que ya para nadie es una utopía, es una realidad de eso que hablamos de la conexión cuerpo-mente, de lo que hablamos de la sincronicidad del cuerpo-mente, y sí, es cierto, ya no es una utopía, es una realidad, es una comprobación científica de que las enfermedades realmente son emocionales. De verdad que son muchas las investigaciones que lo avalan y que científicamente lo comprueban que esto es así. Cuando hablamos de las enfermedades que se somatizan en el cuerpo, bueno, hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Y yo siempre lo he dicho que nosotros tenemos nuestro cuerpo físico refleja nuestros pensamientos tal cual como un holograma. Nosotros de verdad que todo lo que tenemos en nuestra cabeza, bien sea positivo o negativamente, se refleja en el cuerpo a través de síntomas, a través de enfermedades. Yo quiero aquí hacer quiero detenerme unos minutos, ¿no? Porque a lo mejor para muchos hablan de muchas enfermedades o hablan de muchos síntomas. Sin embargo, para mí todas estas investigaciones que he llevado por muchísimo tiempo, pudiera concluir el día de hoy que enfermedades son dos, una que es el estrés y la otra es la depresión. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver con la psicosomatización o producto de todos los pensamientos, porque muchas veces nosotros amanecemos hoy con un síntoma, mañana con otro síntoma, y muchas veces no sabemos por qué, porque difícilmente nos han educado sobre este tema, porque la mayoría de las veces nosotros, cuando tenemos alguna enfermedad o tenemos algún síntoma, lo primero que hacemos es recurrir al médico cuando ya no aguantamos el dolor o cuando el síntoma se agudiza. Sin embargo, bueno, mi respeto y mi admiración para todos los médicos, para todas las especialidades que han hecho muchísimo por el ser humano y sobre todo en estos momentos, como lo hemos visto con el coronavirus, ¿no? Sin embargo, bueno, también es importante que todas las personas que nos están escuchando, yo aquí no traigo verdades absolutas, sin embargo, los invito para que hagamos una reflexión, una introspección y tomemos lo que nos sirva de esta entrevista y lo que no lo desechemos, porque yo creo que es el momento de generar cambio y de generar una observación amplia a lo que es, a la salud y a esa conexión cuerpo-mente que hoy en día pues lo he tenido con experiencia muy cercana, lo he tenido con experiencia propia y durante estos 25 años he tenido resultados que avalan que cuando nosotros trabajamos nuestros pensamientos, por supuesto la enfermedad desaparece. Ojo, no es que yo aquí sano a nadie, porque tú puedes venir a mi consulta o un paciente puede venir a mi consulta, pero si la persona no tiene la disposición y no tiene la disponibilidad y tiene el alma abierta para generar un cambio, nada va a resultar, ¿ok? Fíjate que esto tiene muchísimo repunte. Aproximadamente cuando Louis Hay comenzó con todo esto en el año 1970,
que comenzó a visualizar todo eso cuando hablábamos de la conexión cuerpo-mente. Sin embargo, no fue hasta hace unos casi 10 años que las investigaciones comenzaron a surgir más de manera asertiva y por supuesto ahorita llamamos la psicología energética, llamamos la psicología transgeneracional. Han surgido una cantidad de ciencias que se han unido para poder comprobar científicamente que las enfermedades se gestan o se generan en nuestra mente. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Ahora, Lenín, importante lo que estás comentando, se generan en nuestra mente. Sí, sí, se generan en nuestra mente, Andrea, se generan a través de nuestros pensamientos. Nosotros, sí, cuando hablamos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo refleja todos nuestros pensamientos y esos pensamientos están marcados en cada uno de nuestros órganos, en cada parte de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos órganos femeninos, nosotros tenemos órganos masculinos, tenemos una parte masculina, tenemos una parte femenina, que muchas veces cuando nosotros no conocemos nada de esto, por supuesto, se nos es imposible hacer esa conexión o hacer esa integración como una gran verdad para lograr nuestra sanidad. Entonces, una de las cosas que sorprendentemente la ciencia ha corroborado, que en la medida que van haciendo autopsias, van estudiando el cuerpo, se dan cuenta de cómo la forma de vivir de una persona, cómo la forma de pensar de una persona, cuando hacían las autopsias en los cuerpos, pues veían los resultados de esos pensamientos, porque sí, se alojan en nuestro cuerpo. Algo tan sorprendente que para muchos es difícil creer que nosotros metabolizamos nuestros pensamientos, y esa es una de las respuestas que muchas veces hay personas que son delgadas, por supuesto tienen el colesterol alto, ¿no? Y los triglicéridos altos, porque muchas veces también las personas, cuando también están en este proceso de adelgazamiento, pérdida de peso, tú los ves y muchas veces tienen los índices glicémicos altos, o el colesterol alto, los triglicéridos altos. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué? Y se ha comprobado que muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un plato frente a ti, que estás en este proceso de cambio de hábitos alimentarios, de proceso de pérdida de peso, muchas veces la gente cuando ve, por ejemplo, un postre que te encanta, es preferible que consumas una cucharadita, que cortes un pedacito del postre y lo consumas, porque es más fácil saciarte de esa manera que consumirlo de manera mental. Porque cuando tú ves ese postre que está allí y no te lo puedes comer, entonces comienza ese proceso como de comértelo con la vista, y tu hígado de igual manera va a metabolizar, porque gestas en ti las sensaciones, y por supuesto las sensaciones activan tu sistema neuroquímico, que es el que hace tan real como si tú te estuvieses consumiendo ese postre. Por eso que nosotros los seres humanos tenemos que darle tanta atención a ese cambio de los pensamientos, porque es ahí donde está la sanidad de todas las enfermedades. Yo vengo siguiendo muchísimas investigaciones, y las investigaciones de hace... Sí, Lenín, importante. Sí, dime. Importante esto que mencionas, y quiero profundizar un poco en este punto de los pensamientos. Esos pensamientos negativos, esas limitantes que están en nuestras mentes, esto produce que las personas nos podamos enfermar, podamos sentir dolores, algún tipo de sintomatología. Totalmente cierto, Andrea. Todos los pensamientos se reflejan en nuestro cuerpo, tanto positivos como negativos. Nuestros pensamientos se manifiestan en nuestro cuerpo en forma de síntomas o muchas veces de enfermedad. ¿Ok? Para muchos no creerán que esto es así. Sin embargo, es algo que vale la pena verificar, vale la pena comprobar, y para eso estamos nosotros los terapeutas, para poder ayudarte en todo este proceso, para que veas la conexión cuerpo-mente. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con enfermedades como el colon irritable, cefaleas, lupus eritematoso sistémico, diabetes, por ejemplo, colitis ulcerativa nerviosa, problemas de migrañas, cáncer, y una de las experiencias más
más palpable que pude tener fue el cáncer de mi madre y la psoriasis de mi madre, que mi madre se sanó ella misma una vez que hizo ese proceso de trabajar esos pensamientos que le estaban gestando esa enfermedad. Por supuesto, experiencia he tenido muchísimas en talleres, en encuentros, en retiros. ¿Ves? De hecho, Sí se una puede de las... ¿Qué experiencia tan linda te comentaba de lo que tú comentas, de cómo entonces realmente las personas sí pueden... ¿sí me escuchas? Sí. Ajá. ¿Sí me escuchas, Lenín? Sí. Perfectamente, te escucho. Ajá. Ah, perfecto. Qué bonita esas experiencias. Ok, bien. Esas experiencias que tú estás mencionando, quiere decir que realmente las personas podemos superar algún tipo de enfermedad. A veces hay enfermedades que son terminales, como el cáncer que tú lo acabas de mencionar. ¿Qué manera entonces y cómo la persona puede hacer para superar esa enfermedad que son enfermedades terminales y que los médicos no dan en ese caso? Fíjate que lo primero que hay que hacer aquí es buscar siempre alternativas. Siempre buscarlas porque las hay de manera responsable. Mira, yo tuve una experiencia que para mí eso ha sido una gran bendición. Yo tuve una chica como paciente de 5 metástasis. Ella fue a un taller. Ya le habían dicho que ya no podían hacer nada por ella. La ciencia médica había agotado los recursos para ella y hoy en día ella realmente está bastante bien. Ya tengo ya como 4 años que no la veo, desde que yo me vine acá a los Estados Unidos. Ella creo que está ahorita viviendo en España. Está bastante saludable, está bastante bien y sus 5 metástasis se desaparecieron cuando ella hizo su trabajo emocional. A mucha gente lo llama milagro. Nosotros a nivel científico lo llamamos remisión espontánea y eso tiene que ver cuando nosotros somos capaces de reconocer, aceptar, fíjate, integrar que nosotros mismos estamos las enfermedades de manera consciente. Y esto yo no lo estoy diciendo para que la gente se sienta mal o se sienta culpable por si en estos momentos está pasando por una enfermedad. No, al contrario. Yo creo que la bendición aquí es que las personas que están escuchando esto, si por ejemplo tienen alguna enfermedad, se hagan responsables de su salud, porque nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestra salud, porque de manera inconsciente, si tú estás atravesando por una enfermedad y te has mantenido por largo tiempo en esa enfermedad, es porque tú has gestado una responsabilidad negativa para gestar la enfermedad y por supuesto para mantener esa enfermedad por este largo periodo de tiempo que tú la has gestado. Entonces, yo creo que mi sugerencia a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos es que decidan, si quieren decidir sanar, buscar ayuda, buscar a profesionales en el área. Ahorita a esto lo llaman, por ejemplo, la ciencia lo ha llamado bioneuroinmunación, biodecodificación, está la psiconeuroinmunología, endocrinología, está la parte de la psicoterapia, que cualquier persona que tenga la formación suficiente y tenga conocimiento suficiente, pues puede ayudar a cualquier persona a que sane la enfermedad. Ojo, si tú vas a una persona de esta, si tú vas a un profesional de esta a buscar un tipo de ayuda y el profesional te dice que te va a sanar, realmente sal de ahí, porque ya eso es el ego que está hablando, porque eres tú mismo que se va a sanar, porque la persona te va a orientar en el proceso y te va a encaminar en el proceso, pero depende de ti tu sanidad, porque muchas veces nosotros nos enfermamos como mecanismo de resolución de problemas, nosotros nos enfermamos por no saber decir que no, por no establecer límites, o porque muchas veces tenemos objetivos en nuestra mente y los queremos resolver a través de la enfermedad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos mantenemos enfermos para mantener una relación de manera inconsciente. Muchas veces nos enfermamos para decir que no, para no estar con una pareja. Y eso entonces, muchas veces eso se va extendiendo en diferentes partes del cuerpo porque no eres capaz de decir que no. Y es que la mayoría de la gente está preparada para enfermarse
pero no están preparadas para sanar, porque nosotros tenemos una mente de drama, tenemos una mentalidad de victimización y tenemos una mentalidad de enfermedad. Entonces, mientras que nosotros no cambiemos la perspectiva, que nosotros podemos hacernos responsables y sanar nuestra enfermedad, entonces la persona no va a sanar. Porque muchas veces hay personas que vienen, que vienen por curiosidad, otras personas vienen, pero vienen cerradas, pero hay otras que con una sesión ya ven la sanidad, porque yo lo he visto en el consultorio, lo he visto con las terapias online, que con una sola sesión es suficiente, pero no es que todas necesitan una sola sesión. Es tu poder de convencimiento, es tu poder de convicción, que tú digas, yo voy a soltar esto, voy a dejar esto, o estás cansado de la enfermedad, o ya no quieres con la enfermedad, porque lo primero que hay que desmontar es qué es el pensamiento que te está gestando esa enfermedad y cuál es la creencia que te mantiene en la enfermedad, porque nosotros los seres humanos somos de un sistema de creencias y después de esas creencias gestamos hábitos que alimentamos esas creencias y es ahí donde se va gestando la enfermedad o se va gestando la salud. Yo quiero que la gente tome en cuenta el día de hoy, Andrea, que nosotros somos un 100%, pero ese 100% está dividido así, 68% en lo que es el pensamiento o todo lo que se gesta en nuestros pensamientos, sobre todo en el inconsciente, y el resto tiene que ver con la alimentación adecuada, tiene que ver con el deporte, o tiene que ver con todo, con la hidratación adecuada, o con todo aquello que te genere bienestar. Entonces, por eso es que muchas veces hay personas que, por ejemplo, tú los ves que se alimentan bien y hacen deporte, pero nunca han ido a una terapia. Entonces tú los ves que están llenos de resentimiento, están llenos de odio, están llenos de envidia, son personas bastante negativas, por muy buen cuerpo que tengan. Entonces tú dices de pronto, ok, tengo cáncer, o de pronto tengo una enfermedad X, y tú no encuentras la explicación. Entonces tú dices, pero bueno, si esta persona se cuida tanto, ¿por qué tiene esto? La respuesta es porque ha dejado por fuera un 68% que es la mente. La mente y todo lo que está en ella, que está en el inconsciente, porque el inconsciente es el que se encarga de nuestra capacidad vital. ¿Ves? Si nosotros no trabajamos el inconsciente, el problema va a permanecer allí, porque tú vas a trabajar solamente el cuerpo físico, vas a trabajar la materia, y estás dejando por un lado tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional, que es lo que realmente pesa mayormente a la hora de hacer un trabajo de sanación, de desmontarte de desmontarte las enfermedades, por supuesto, llegar a vivir en esa plenitud de la cual tú vienes hablando desde hace muchísimo tiempo que yo te conozco, porque es un tema de plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, es vivir plenamente. Sí. Y cuando hablas de plenamente, es una conexión total, integral, cuerpo-mente. Eso es lo que significa plenitud y plenamente. Vivir en un concepto integral que tiene que ver con una conexión en tu interior energético, cuerpo físico, emocional, energético, material. Fíjate, Lenín, ¿me escuchas? Hay un poco, a veces hay un poco de interferencia de audio. Esperarte. Ok. Sí. Lenín, te habíamos perdido un poco la señal. Ya estamos acá recuperando. Ya, ok, listo. A veces quizás la misma señal se tranca un poco y tenemos también una diferencia de segundos. Entonces, es por ello que les pedimos a todas las personas que comprendan que estamos a través de esta red, a través de este medio, en donde se pueden colgar algunas palabras y luego continuar y así estamos. Pero lo importante es que se está comprendiendo bastante el tema de idea, Lenín. Muy importante cuando tú dices que podemos tener una alimentación sana, entrenamos, hacemos ejercicios, ¿y qué hay dentro de nosotros? Entonces, ¿cómo es posible que se nos puedan reflejar enfermedades o se le pueda reflejar una enfermedad a una persona que está activa, que se come bien, que hace ejercicios? ¿Qué hay en nuestra mente? Y aquí quiero ir en detalle
el tipo de enfermedad, ¿a qué obedece? ¿A qué tipo de pensamiento obedece? ¿A qué tipo de emoción obedece? Por ejemplo, vamos con el dolor. Un ejemplo, el dolor. Muchos sentimos dolores en la espalda, dolores en el cuello. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significado tiene en nuestros pensamientos? Fíjate que emociones son dos. La gente confunde las emociones con los sentimientos. Nosotros tenemos dos emociones, una es el miedo y otra es el amor. Y del miedo se desprenden unos sentimientos que no son negativos. Porque una de las cosas que quiero desmitificar en estos momentos es que la gente cree que el miedo es malo. No, el miedo no es malo. El miedo es una emoción que incluso es tan generoso con nosotros, que es el que se encarga de mantenernos vivos, nos mantiene en estado de alerta y es una herramienta para mantenernos seguros. ¿Ves? Y la gente ha mitificado muchísimas cosas en relación al miedo que lo han hecho creer que el miedo es malo. No. Sin embargo, cuando el miedo lo dejamos que exacerbe el cuerpo, que es lo que pasa aquí, es donde viene el desprendimiento de unos sentimientos que se llaman rabia, que se llaman odio, se llaman resentimiento, culpa, venganza, vergüenza, frustración. ¿Ves? Todo eso Uh que -huh. al acumularse en nuestro cuerpo de manera repetitiva genera una palabra que yo lo llamo resentimiento, y que el resentimiento tiene que ver con el resentir, es decir, que siento el dolor, el mismo dolor, varias veces o de manera repetitiva. Eso es resentir, que estoy repitiendo el dolor de manera repetida, ¿ok? Entonces, cuando ese dolor no lo trabajamos o no lo soltamos, entonces nuestro cuerpo comienza a padecer una cantidad de inflamación generalizada, porque cuando nosotros tenemos sentimientos negativos o tenemos mucha conexión por un largo periodo de tiempo con los sentimientos negativos, lo que sucede es que nuestra química del cuerpo cambia. Y cuando la química del cuerpo cambia, se incrementan los niveles de acidez en el cuerpo, hay un desorden neuroquímico, hay un desorden hormonal, y cuando ese desorden hormonal se acrecenta, entonces comienza a generar a la final unas sustancias que se llaman citoquinas, que comienzan a inflamar todo nuestro cuerpo, y dependiendo con la persona con la cual yo tengo esa emoción no trabajada, eh, dependiendo con la cual yo tengo esos sentimientos reprimidos no trabajados, si es mujer, si es hombre, si es mi pareja, si es el jefe, si es mi amigo, o sea, con cualquier persona o incluso con un objeto o un animal, yo voy a reflejar esa emoción de miedo con ese sentimiento en mi cuerpo. Y eso va reflejándose, bien sea en la cabeza, en los ojos, en los dientes, los labios, brazos, hombros, espalda, columna vertebral, glúteos, piernas, caderas, rodillas, tobillos, dedos, manos, respiración, estómago, los órganos blandos, la parte ósea, la piel, porque cada uno de ellos, cada uno de sus pensamientos, y según la necesidad, se van a reflejar en nuestro cuerpo. ¿Ve? En forma de síntomas, o en forma de enfermedad, que muchas veces el médico no tiene explicación, o muchas veces cuando la emoción del miedo está o aparece en pequeña escala en tu cuerpo y se conecta poco a poco con un sentimiento negativo, tú puedes ir al médico, por ejemplo, con un dolor de cabeza, una cefalea o una migraña, que es un tema común, ¿verdad? Entonces el médico te va a decir, bueno, tienes migraña, tienes un proceso migrañoso, y te va a colocar tu tratamiento y te la va a aliviar. Te la va a aliviar, porque el médico responsablemente te coloca para aliviarte la enfermedad o para aliviarte el síntoma. Sin embargo,
Si tú no vas, Así es. tú no vas a terapia, no vas a sanarla, porque entonces de pronto se te va a sanar paulatinamente. Sin embargo, si tú sigues con el mismo proceso mental, por ejemplo, el exceso de control, va a llegar el momento que entonces ya no va a ser la migraña, sino que va a comenzar o va a pasar a otro nivel, que es a caerse el cabello. ¿Ves? Entonces tú vas a ir al dermatólogo y le Sí. vas a decir, tengo un problema de cabello, tengo una alopecia local. ¿Ves? Por ejemplo, o tengo una Ajá. alopecia total, o tengo una alopecia localizada, y él te va a colocar tratamiento para eso y te lo va a mejorar. Y luego de ahí va a comenzar entonces a pasarte un trastorno de ansiedad y vas a ir por un proceso de ansiedad porque no has corregido el problema de exceso de control. Por ejemplo, esto es generalizaciones y quiero ser Fíjate, bien y responsable es, con esto, Andrea. ¿Ok? Porque por ajá, ahí claro. hay muchos diccionarios, ahorita hay muchos diccionarios, entonces la gente como muy a la ligera, por ejemplo, si tú tienes un problema de garganta, Ujú. Sí, te escuchamos, Lenín. ajá, si tú tienes Si un hay un problema de problema de garganta, garganta, sí, la gente entonces lo que hace es que te dice, eso es porque no has hablado. No, eso es porque tienes algo guardado. Esas son generalizaciones. Entonces, si tú vas a trabajar tu cuerpo, si tú vas a trabajar tu conexión cuerpo-mente, lo ideal sería que tú seas responsable para poder ver qué es lo que realmente te está pasando, y para eso es importante buscar un profesional que sepa de cómo orientarte en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa en la garganta no solamente pasa en la garganta, a lo mejor cuando ya llega a la garganta es la fase final, pero hay que ir al inicio porque de pronto eso que te pasa en la garganta te está sucediendo en la vagina, o te está pasando en el colon, ¿ves? O te está pasando en tus partes íntimas. Entonces, muchas veces tú ves que ahorita lo han agarrado muy a la ligera, sin embargo, estas cosas no son así. Hay que ir a la profundidad del pensamiento, hay que ir a la causa mental, a la estructura de pensamiento que te está generando ese dolor. Por ejemplo, las personas que sufren mucho de dolor, como tú lo decías, en la espalda, ¿no? Habría que ver, porque hay muchas aristas de estos dolores de espalda, muchas aristas. ¿Cuáles son esas aristas? Por ejemplo, problema del dinero, problema de cargar, de llevar cargas que no te corresponden, problemas de, por ejemplo, sexuales, conflictos del pasado que te pesan demasiado. Incluso muchas veces estos síntomas tienen que ver con lo transgeneracional, porque nosotros heredamos información. Cuando nosotros tenemos hijos, los problemas sanados y los no sanados, o los pensamientos sanados y los no sanados, se los transferimos incluso a nuestros hijos. ¿Ves? Por eso es que es muy importante que cuando tú vas a sanar, quieres soltar ese dolor que tanto te aterra, ese dolor que tanto te afecta, busques a un profesional para que ese profesional te ayude en el proceso. Todo tiene una conexión, todo tiene una conexión. Las sí. investigaciones se apuntalaban anteriormente que las enfermedades eran emocionales en un 22%, luego en la evolución decían que eran un 18%, luego bajaron a un 15%, luego un 12%, después decían que solamente era el 5%, los últimos estudios decían que ya no era el 5 sino el 2, y ya ahora te dicen los estudios que de todos los síntomas y las enfermedades, posiblemente lo que se heredaban no era la enfermedad, sino los pensamientos. En la diabetes, imagínate tú esto tan importante, y cuando tú miras a los pacientes con diabetes, ves las historias de los pacientes, y muchos pacientes, por ejemplo, que yo he encontrado con diabetes infantil,
tienen que ver con abusos sexuales en los niños, sobre todo en los hombres. ¿Ves? Entonces, imagínate que tú vas todo el tiempo, por ejemplo, yendo al médico y no buscas otra ayuda para ver qué es lo que realmente te está pasando. Te va a consumir el consumo de medicamentos y, por supuesto, el consumo de medicamentos te va a generar otra cantidad más de síntomas, porque los medicamentos con el consumo a largo plazo, pues por supuesto van generando sus efectos secundarios, ¿ves? Y al generarte efectos secundarios, eso se te va a reflejar en el cuerpo, que te va generando otros síntomas también. Por eso es que es tan importante, y para mí, yo siempre lo digo en mis talleres, en mis conferencias, si es factible buscar una ayuda de un médico tradicional o un especialista, también es factible que busques para tu bienestar un terapeuta que te ayude a ver qué es lo que te está generando esa enfermedad. Porque muchas veces, Andrea, la gente entonces se aboca a trabajar en el pensamiento y hay que ir más allá, porque acuérdate que nosotros tenemos un subconsciente y en el subconsciente es donde se guardan todos nuestros sistemas de creencias. Por eso es que hay que bajar del pensamiento al subconsciente para poder llegar a la raíz del problema que se está manifestando en forma de enfermedad. Sí me escuchas, ¿verdad? Ahora, llegaste en este punto súper importante, ese subconsciente. Las personas, sí, yo te estoy escuchando y te escuchamos todos claritamente. Tú llegaste a un punto súper importante donde hablas del subconsciente. Estas enfermedades que se reflejan, estos dolores, se reflejan porque no hemos hecho conciencia de esa carga que tenemos o de esos pensamientos que nos están afectando. Es decir, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Manifestamos inconscientemente a través de las enfermedades y los dolores. Ya vamos a saludar a todas las personas. Listo. Sí, de hecho, nuestro cuerpo siempre va a reflejar nuestros traumas. Todos nuestros traumas de la niñez, todos nuestros traumas durante la concepción se van a reflejar en nuestro cuerpo. De hecho, comprobado científicamente hasta ahorita que las enfermedades nosotros las programamos durante el momento de la gestación hasta los 7 años. Por eso es que es tan importante muchas veces hacer procesos de hipnosis, hacer procesos de regresión al vientre materno para ver qué fue lo que pasó, porque muchas veces una enfermedad que tú de pronto desarrolles a los 40 años, a lo mejor no fue ahí que se gestó, sino que ya venías programada para desarrollar esa enfermedad a los 40 años. Como también es factible que a los 40 años se produzca esa enfermedad producto de una mala relación, de una mala experiencia, de un duelo, porque la enfermedad simplemente es el reflejo de nuestros traumas no sanados. Nuestro cuerpo va a reflejar siempre nuestros traumas, incluso ahorita, y esto no es nuevo, esto es viejo, ahorita cuando, por ejemplo, cuando uno estudia la iridología, eso lo entendí yo ahora, lo estoy viendo ahora, que estoy haciendo un doctorado en medicina natural aquí en los Estados Unidos, y puedo ver cómo el iris refleja tantas cosas positivas de ti, que incluso te permiten tomar medidas anticipadas antes de desarrollar una enfermedad, porque el iris vienen ahorita hay muchas marcas, tanto generales como específicas, que pueden dejarte claro el desarrollo de esos traumas, porque te reflejan las heridas, tus iris te reflejan tus heridas. Entonces, para mí ahorita yo lo vengo utilizando como una estrategia más, porque me permite no solamente mirar a la persona a través de los pensamientos, sino a través del iris, porque nuestro cuerpo nos va hablando, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, te va reflejando cuáles son tus traumas. Mira, la forma de dormir, la forma de escribir, porque los traumas vienen y son productos del mal manejo de nuestras emociones o el inadecuado manejo de nuestras emociones. A lo mejor para unas personas, por ejemplo, no reflejan tantos traumas, pero hay otras que sí los reflejan. A lo mejor de pronto la pérdida de un cachorro, la pérdida de una mascota,
Fíjate, yo he visto personas que pierden una mascota y han desarrollado después de esa pérdida de la mascota cáncer de ovario, cáncer de útero, porque esto tiene que ver con la Imagínate. simbología del pensamiento, la codificación del pensamiento, cómo está codificado el pensamiento, qué significa ese elemento, esa persona para mí, cómo yo lo tengo en mis pensamientos, cómo lo gesto en mis pensamientos y cómo está todo eso en mi sistema de creencias. Por eso es que es tan importante y, e interesante revisar los pensamientos, revisar el sistema de creencias, revisar tu historia, tu infancia, tu biografía, tu, tu pasado, sin quedarte ahí, sino que simplemente tomar lo que tienes que tomar para tomar acciones en el presente y que en este presente, pues como seres humanos poder lograr la sanidad y llegar a la plenitud, a la calma, a la serenidad y por supuesto conectarse con la emoción, que es la emoción del amor, que cuando tú te conectas con la emoción del amor, te conectas de allí, de esa emoción se desprenden sentimientos positivos como la plenitud, la serenidad, el merecimiento, la tranquilidad, la paz, la felicidad, la alegría. ¿Sí me explico? ¿Ves? Entonces, yo creo que el llamado Sí, claro, ahorita claro. es hacerte una revisión. Si ya tú ves que has ido varias veces al médico, sobre todo las personas que dicen, hoy tengo esto, mañana tengo esto otro, pasado mañana tengo otro. Señores, busquen ayuda Sí, profesional. Si eres una persona que te enfermas demasiado recurrente, busca ayuda profesional. Ojo, aunque hay personas que no se enferman y lo que llevan es una acumulativa en el tiempo. Esto no quiere decir que no tengan traumas, porque muchas veces esos traumas explotan cuando ya uno va entrando a una edad de 50 o 60 años y por eso es que muchas veces vemos personas que tienen esa capacidad de aguante, tienen esa capacidad de mantenerse sin ninguna enfermedad, pero el cuerpo siempre le va a decir, esto lo tienes que resolver. Nosotros no nos vamos de esta vida si no resolvemos. Y muchas veces resolvemos a través de un estado senil. bueno, Lenin, quiero aprovechar porque hay personas que están participando. Dice, la culpa también duele. Esto es un tema súper importante dentro de esto que estamos hablando. Si me estás copiando, Lenin. Sí, perfectamente. La culpa también duele. Ajá. Lenin, Sí, aquí estoy. sí me estás copiando. Sí me estás Sí, copiando. sí, completamente. Perfecto. Entonces, por acá nos comenta Carlos Moreno, sí, la culpa también duele. Por acá te saluda Rodrigo Matos, un placer oírte, doctor, dice por acá. Y entonces también Carlos Moreno nos dice, los microgestos hablan también. Sí, es parte de lo que tú venías comentando, lo del iris, cómo nosotros vamos expresando también a través de esos microgestos y no nos damos cuenta a veces. Ahora, pero esto de la culpa es un punto súper importante. Cuando arrastramos culpas, ¿de qué manera se reflejan? ¿Qué tipo de enfermedades reflejamos allí? Mira, una de las enfermedades más grandes que refleja la culpa tiene que ver con la artritis. Las personas con mucha sensación de culpa se les refleja en los huesos, se les refleja en... A ver, me voy a detener aquí, ¿no? Porque cuando hablamos de artritis, la ciencia ahora clasifica varios tipos de artritis y tiene, el lupus lo considera un tipo de artritis, la artritis reumatoidea, tenemos la fibromialgia, también se considera como un tipo de artritis, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de la gota, todo eso tiene que ver con los sentimientos de culpa. Por supuesto, esto es una generalización, porque entonces es la emoción de la culpa, pero ahora tenemos que ver qué es lo que está generando esa emoción de la culpa. Muchas veces la culpa te genera cáncer, muchas veces la culpa te genera dolor en las articulaciones, incluso hasta la pérdida de la vesícula, o muchas veces
también la caída del cabello, el cáncer óseo también, ¿ves? Por eso que te digo que y no es la emoción, es el sentimiento de la culpa. Por eso es que en cada caso es individual, porque Claro. está la emoción, que es el miedo, Es muy está el sentimiento, que es la culpa, y luego de ahí, ¿qué se desprende de esa culpa? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál es el sistema de creencias que yo tengo en relación a la culpa? Porque muchas veces, por ejemplo, yo vengo haciendo un trabajo de hace muchísimo tiempo y para mí la culpa ya no sé dónde está, porque la he cambiado y la he sustituido por la responsabilidad, pero me ha tocado hacer un trabajo arduo porque cambiar los mecanismos mentales, cambiar los hábitos claro. mentales, no es sencillo, no es difícil, simplemente es un proceso que se lleva su tiempo y no es un tiempo de 2 meses, 3 meses, no es un tiempo de la persona, cuán preparada esté la persona, porque nosotros vivimos en una cultura de culpabilidad, ¿ves? Sí. La culpa para nosotros es un sentimiento que lo podemos comprar con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, la culpa es algo cultural, es muy cultural. Nosotros somos de creencia muy culpables, ¿ves? Y la mayoría de muchas enfermedades Sí, se gestan sí. con la emoción, con el sentimiento de la culpa, ¿ves? De hecho, hay momentos en que tú puedes sentir, por Por ejemplo, acá una sí. acción con alguien y de pronto tú te sentiste culpable y esa culpabilidad te puede generar a ti un vómito porque te impacta, porque no supiste manejar el No, sentimiento, claro. ¿ves? Por eso es que esto es Sí, tan se refleja de diferentes formas, de diferentes tan formas, personalizado. y individual, porque acuérdate que cada cabeza es un mundo Sí, y que en cada mundo tenemos una manera de observar la vida, de creer la vida, tenemos diferentes sí, valores, hábitos, que muchas veces lo que a lo mejor es un valor para ti, para mí no lo es, sí. ¿ves? A lo mejor lo que para ti es una Así es, emoción, correcto, totalmente. Lenín, por sí, acá nos dice, claro. claro, claro. Lenín, por acá nos dice Marieli, ella quiere resolver una duda. Dice, buenas noches, ¿cómo manejar el miedo? ¿Cómo manejar el miedo cuando te paraliza? Nos pregunta. Ya eso no es miedo, ya eso es pánico. Y hay que hacer terapias para eso. Porque fíjate que lo que yo te decía al inicio del encuentro, ¿no? Cuando ya el miedo exacerba tu cuerpo físico o traspasa tu capacidad de manejo, ya hay que buscar ayuda profesional, porque ya eso es pánico, ya eso es un trastorno, porque te paralizas, porque ya agotó tu capacidad emocional de manejo. Entonces, si ya te paraliza, ya hay que buscar ayuda profesional. La gente cree que el manejo de las emociones Total. o sanar las emociones es como una varita mágica, ¿no? No, señores, y en esto yo soy bien responsable, porque para que una persona llegue así, esos son procesos emocionales que tiene abierta la persona desde hace muchísimo tiempo. Hay muchos duelos no resueltos, hay muchos ciclos no cerrados, y que por supuesto la mayoría de los miedos, Sí. muchos de ellos se gestan en nuestra concepción, otros en el canal del parto y otros durante nuestra infancia. ¿Ves? Por eso es que cuando una persona llega así a esos niveles, hay que buscar ayuda profesional y eso tiene solución, porque ya eso es un trastorno de pánico. Porque un miedo, un Claro. miedo, un miedo que tú lo puedes controlar, no te controla a ti de esa manera, porque uno sabe manejar el miedo, porque yo de pronto, por ejemplo, voy a una conferencia y tengo 1000 personas, a mí me da el miedo, eso es normal, sin embargo, yo lo manejo, yo lo controlo, ¿ves? Con respiración, con una pequeña meditación, con una autohipnosis, un proceso, me paro frente a un espejo y camino, y eso lo puedo manejar yo, porque el día que yo deje de sentir miedo, dejo de ser humano,
¿Ok? Ahora, Eso si te iba a ya decir yo voy que esto es muy normal, es decir, que vamos a dejar de sentirlo. sí, tú nunca vas a dejar de sentir miedo. El día que lo dejes, ese día dejas de ser humana, porque tú no puedes vivir todo el tiempo en el amor. Eso es Sí, una falacia, eso es una utopía. Hay que tener una elevación vibracional bien alta, una conciencia bien alta para poder conectarte, porque es que el miedo forma parte de tu emocionalidad, forma parte de tu bienestar, de tu supervivencia. El día que tú dejes de sentir el miedo, ese día muere. ¿Ves? sí. Porque el miedo es Lenín, un hay mecanismo otro de punto, protección. porque el tiempo nos ha ido bastante rápido. Sí, termina la idea del miedo porque es súper importante. Ese mecanismo que Sí, decías que es de protección. sí, claro, cuando ya eso exacerba, que ya tú no lo puedes manejar, ya así hay que buscar ayuda, pero toda la vida nosotros vamos a sentir el miedo. Toda la vida. Eso es una falsa utopía. Esos son gente irresponsable que dice, suelta el miedo, deja ir el miedo. No, señores, yo no camino en esa filosofía porque no puedo ser irresponsable. Tú vas a sentir miedo, como yo te lo digo. El día que tú dejes de sentir miedo, tú te le puedes tirar un carro, te puedes lanzar por una ventana, te le puedes tirar un león, porque pones en riesgo tu vida, porque tu miedo Así es. es el que te dice hasta aquí. Tu miedo es el que te dice a él, Así es. toma este camino. Incluso te hace detenerte para tomar una decisión o retomar un nuevo sistema de pensamientos. ¿Ves? Y mucha gente piensa que tenemos que vivir en el miedo, tenemos que dejar el miedo. No, señores, hay que manejar el miedo, porque el miedo va a estar allí, siempre, siempre. Un sustico, Es algo uno saberlo siente, manejar. correcto, es Exactamente. saberlo manejar. Mira, Lenín, ¿Ves? sí, hay otro punto que es el rencor. Cuando la persona tiene rencores guardados, ¿de qué manera se pueden manifestar hacia qué tipo de entidades? Mira, te puede llegar incluso a tener cáncer. Yo creo, yo creo que una de las raíces del cáncer es el rencor, porque creo que es una de las emociones que más desgasta. Incluso, mientras más tiempo tú dures con el rencor, más profundo es el cáncer y más grandes son las posibilidades de desarrollar una metástasis, porque el rencor te va generando implosión interna, ¿ves? Porque cuando hablamos de esa palabra y la decomponemos epistemológicamente hablando, rencor, es como que si tú sintieras que estás arrinconado, sin salida, sin ninguna conexión, perdido, olvidado, desvalorizado, incluso sin alimentos. Imagínate qué ser humano puede vivir todo el tiempo simbólicamente sin eso. Y por más que tú respires, no respiras, porque te inflamas por dentro. El rencor te inflama, te hincha por dentro. Por eso es que mucha gente cuando tiene cáncer, te das cuenta que incluso comienzan a odiar la enfermedad, producto de ese rencor. ¿Ves? Por eso es que es tan importante la psicoterapia, por eso es que es tan importante estos encuentros psicológicos, psicoterapéuticos, estas sesiones con personas que manejamos esa conexión cuerpo-mente, que trabajamos las creencias, que trabajamos los pensamientos Sí, y que trabajamos, sí, la salud y la enfermedad. ¿Ves? Para poderla soltar. sí. Hay que soltar, pero eso es un proceso. No es que yo voy a decir, hoy voy a soltar el rencor y lo solté. No, señores. Eso es como un trabajo profesional, un Es un trabajo proceso largo. de 24 horas. Sí. ¿Sí? Esto es un trabajo profundo, profundo. A mí hay gente que se molesta en las redes sociales porque me dice,
¿Cómo hago? Y yo les digo terapias profundas. En estos días una persona me dijo, usted a todo el mundo le recomienda terapias profundas. Si yo soy terapeuta, ¿qué más te puedo recomendar? Y si yo sé que he visto los resultados, que yo he visto la sanidad de las personas, las he visto cuando sueltan el rencor en una consulta, tú ves el bienestar, tú lo ves. El rencor se acumula mucho también en el Fíjate, estómago. importante. Dime, Andrea. El estómago, ¿qué? Sí, no, iba a acotar eso que tú manifiestas de la responsabilidad al hacer un trabajo con las personas y me parece súper interesante que si le dices, bueno, tienes que hacer una terapia es porque tú no puedes ponerte a través de las redes sociales a decir, bueno, yo te recomiendo que hagas ejercicios y hagas 5 ejercicios de estos o de aquello, porque hay muchas personas que se aprovechan más bien de este tipo de profesiones y quieren como que hacer unas ayudas así muy por encima y entonces hay gente que es muy débil o que está necesitando y puede caer en eso. Ahí es cuando ocurre ese tipo de situación y es importante marcar la diferencia en esto, como tú lo estás aclarando. Mencionaste el estómago. Me parece un punto súper importante de tratarlo porque ¿quién no ha sufrido de un dolor en el estómago? Entonces, pero sí hay que ver a profundidad cuando ya se convierte en una enfermedad. ¿Qué tipo de emociones o qué tipo de pensamientos o qué sucede alrededor del estómago cuando se reflejan enfermedades allí? Fíjate que una de las emociones básicas del estómago son los miedos. De hecho, las personas cuando tienen evacuaciones líquidas repentinas, lo que se llama diarrea, deja ver el miedo claramente. Igual cuando la persona tiene estreñimiento, también eso, esa es la raíz, es el miedo. Y muchas veces tú ves personas que tienen gastritis, tienen reflujo gástrico, acidez, de pronto tienen distensión abdominal y todo eso tiene que ver con la emoción del miedo. Uno, cuando vamos al sentimiento, entonces ves que están acumulados lo que son las rabias, ¿ves? Y muchas veces la frustración también como sentimiento de frustración y también el sentimiento de venganza también, porque el estómago es nuestro primer cerebro, el estómago es nuestro primer punto pensante. De hecho, cuando hablamos del estómago, ya ahora se llama el sistema nervioso enteral, ya no se llama el sistema digestivo, sino el sistema nervioso enteral, porque es entero, es completo, es un solo sistema que te mueve el resto de los demás sistemas en la integración. ¿Ves? Por eso es que nosotros, uno de los primeros que tenemos que cuidar es el estómago y tenemos que aprender a trabajar las rabias, tenemos que aprender a trabajar el miedo, también la frustración, porque ellas se van a reflejar en nuestro cuerpo, en el estómago. Ahora, como yo te lo vengo diciendo desde el inicio de la intervención, Lenín, hay muchas partes. Está, como te lo decía, está el ano, ¿ves? Está el colon ascendente, el colon descendente, el colon transversal, está el intestino delgado, está el estómago y todos los componentes laringe, faringe, todo eso también acumula pensamientos, todo eso acumula emociones y también acumula sentimientos. Por eso es que cuando la persona viene a mi consulta, yo le pregunto cómo te sientes, desde cuándo estás padeciendo este dolor, desde cuándo tienes esta molestia, porque es lo que me va a permitir mirar con ojos de amor cuál es el trauma que la persona tiene, porque cuando hay un dolor, hay una molestia, son traumas que se acumulan en esa parte del cuerpo en forma de síntoma, en forma de enfermedad. O para explicarme un poquito mejor, pues cuando hablamos del dolor, te está diciendo algo no está bien en tu cabecita. Cuando hablamos de algún malestar, algo no está bien en tus pensamientos. Es como la manera de la mente expresar los pensamientos a través de manifestaciones
físicas que se llaman dolor, enfermedad o síntomas. Sí, Lenín, importante ahorita ya para finalizar, esta situación de coronavirus que se ha manifestado en tantas personas, unos suelen superar la enfermedad, otras personas no. Se habla de esas personas que ya vienen con alguna patología, son las que fallecen. Sin embargo, es un virus al que todos estamos expuestos. Entonces, con este análisis que tú acabas de realizar, ¿cómo interpretas tú esta situación? ¿Y quiénes entonces seríamos propensos o no a poder contagiarnos de este virus? Sí, fíjate que ese es un virus colectivo de masas y eso tiene que ver mucho de tu sistema inmunológico. Por eso es que es tan importante aprender a cultivar los pensamientos positivos, porque el pensamiento negativo o los sentimientos que la gente llama negativos o el estar conectados todo el tiempo con el miedo va a debilitar tu sistema inmunológico. ¿Ves? Por eso es que mi llamado de atención siempre ha sido que las personas aprendan a fortalecer el sistema inmunológico. Hay que aprender a comer sano, hay que aprender a comer de una manera sana, hay que comer más vegetales, hay que bajar el consumo de los niveles de azúcares, porque las personas que han fallecido, cuando tú ves las estadísticas, son personas que la mayoría, ojo, no todos, son personas que han sido fumadoras, que son consumidoras de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicas, mala alimentación, sobrepeso, problemas arteriales, hipertensivos, diabetes, y te das cuenta que eso tiene que ver con los hábitos alimentarios no adecuados. ¿Sí me explico? ¿Ves? Entonces, tú ves, por ejemplo, que se murió tal deportista, pero entonces esa persona que tú lo veías con buen físico, detrás de eso consumía muchísima droga también. Y eso debilita el sistema inmunológico. Por eso es que ahorita en estos momentos yo creo que uno de los grandes llamados de reflexión es aprender a cambiar los hábitos alimentarios. Porque es lo que te va a garantizar y por supuesto hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo la mente. Recuerden que nosotros somos 68% mental y el resto 32% tiene que ver con la buena hidratación, con el ejercicio, el sueño, sobre todo cuidar el sueño. Y mucha gente ahorita que me ha parecido algo bien extraño, la gente ahorita está invirtiendo incluso el sueño, y el sueño que te repara el sistema inmunológico es el sueño nocturno, no el sueño del día. ¿Ok? Claro, importante. Lenín, para finalizar, mira, esto es un tema tan profundo que yo quisiera quedarme contigo aquí 2 horas y 3 horas hablando de cada detalle, de cada enfermedad, porque mira que es tan importante poder entender que si tienes alguna dolencia, poder hacer conciencia, identificar y decir, bueno, si esto me está doliendo, ¿qué está pasando dentro de mí? No hay nada más maravilloso que nosotros, las personas, nos encontremos con nosotros mismos y hagamos esa autoevaluación, miremos nuestras debilidades, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que trabajar en nosotros. Si todos estuviéramos abiertos a estas posibilidades que tenemos en la vida, mira, yo creo que estuviéramos en otro mundo, y yo creo que esta situación que estamos viviendo forma parte de ello. Bien, aprovechar estos días, aprovechar para cambiar esos estilos de vida, así como tú lo dices. Fíjate que ya en la calle, ya no está la gente comprando comida en la calle. Tenemos que cocinar en casa, hacer nuestra propia comida, lo que nos apetece, si vamos a hacer ejercicio es en casa y compartir en familia. Yo creo que esto nos deja grandes reflexiones, Lenín, en cuanto a eso, a todo lo que tú has venido desarrollando, que fíjate que es otro tema, pero sí, se encadena, tiene su conexión, porque se trata de un virus que está afectando la salud y la vida de las personas. Entonces, ya para finalizar ese mensaje de reflexión que nos dejas.
Sí, yo llamo a la gente que ponga el foco de atención en todo aquello que tiene solución y quite su foco en aquello que no puede solucionar y que no dependen de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu foco en todo, en el problema, realmente la posibilidad de las soluciones se alejan de ti y por supuesto te llevan a entrar en caos, que eso debilita tu sistema inmunológico. En cambio, cuando nosotros cambiamos el foco a la solución, por supuesto, comenzamos a tener una química diferente en nuestro cuerpo que nos va a contribuir a fortalecer y a mantener sano nuestro sistema inmunológico. Acuérdense que nosotros somos 68% pensamientos y tenemos que trabajar nuestros pensamientos y también nuestros sistemas de creencia si realmente se quieren sanar. La sanación es una decisión, es una decisión. Por eso es que yo les invito a las personas que si se quieren sanar, tienen que decidir que así lo van a hacer, porque depende de ello, no depende del terapeuta, no depende de la decisión que la persona tenga para poderse sanar. Lenín, muchísimas gracias por tu tiempo. Como te decía, yo quisiera quedarme mucho más tiempo desarrollando estos puntos que son súper importantes. Yo creo que nos va a tocar hacer otra jornada porque es bastante profundo el tema y muy, muy interesante. Considero que esta hora que hemos tenido, habíamos estimado un poco menos de tiempo y se nos fue la hora completamente, pero considero que este tiempo es tan valioso que recomiendo a las personas que miren la entrevista, pongan detalle en todo lo que se dice, porque realmente es la manera de vivir a plenitud, de encontrar ese bienestar en nosotros y las personas. El sistema, en el sistema que hemos vivido, no estamos acostumbrados a vivir así, con plenitud, con bienestar, no, sino que vivimos en un mundo que es al revés, le digo yo. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, poniendo en práctica todas estas recomendaciones que tú has brindado y entendiendo bien lo que tú nos has comentado a profundidad sobre esas emociones, sobre esos pensamientos que tenemos que cambiar totalmente. Y me parece súper interesante en la forma en que nos planteas que al cambiar los pensamientos podemos tener una salud adecuada, un bienestar y podemos vivir bien a plenitud. Gracias, Lenín. Por acá también Catalina Arango, saludamos, dice excelente, muchas gracias. Y saludo a todas las personas que estuvieron allí conectadas, haciendo sus preguntas y participando. Gracias a todos. Este video les va a quedar para que sigan aprendiendo. Aprovechen este tiempo y este video, este programa, para que puedan seguir aprendiendo de estos temas. Gracias, Lenín. Gracias a ti, Andrea. Bueno, y de verdad que mi invitación es a que la gente lo comparta las veces que puedan, porque yo creo que esa es la forma de poder gestar y cambiar una nueva forma de ver el mundo. Bueno, y también, bueno, para despedirme, total. A todas las personas que si quieren bueno, Lenín, pueden hacerlo a través de mi Instagram, @Lenin Torres S con 2 S y un 1 al final, o si están interesados en alguna consulta a través del +1 980 202 8168 y allí los voy a atender con mucho amor. De verdad que, Andrea, muchísimas gracias a ti, a toda esa gente que nos está escuchando. Y bueno, como se los digo, tomen lo que necesiten tomar y lo que no, suéltenlo, ¿ok? Importante. Ay, Lenín, muchísimas gracias. Me encantó, gracias. Esto ha sido un tiempo muy valioso, de mucho aprendizaje sí, para todos. Así que gracias por tu tiempo y gracias también a ti y espero otra próxima oportunidad para que sigamos desarrollando estos temas. Y a todas las personas, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Gracias a todos también por acompañarnos, por permitirnos llegar a todos ustedes a través de estas redes y a través de todos estos medios. Estaremos atentos con temas que vamos a seguir desarrollando para todos ustedes, para que podamos todos vivir a plenitud. Muchas gracias.